Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario. O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella? Existen 69 lenguas indígenas en el país. Estas son aquellas originadas en el continente desde el primer poblamiento humano hasta la llegada de los colonizadores. Sin embargo, muchas de ellas se han extinguido. El náhuatl, el chol, totonaca, mixteco, zapoteco, otomí y maya son algunas de las más habladas en México. Estas lenguas indígenas son una muestra de dónde venimos y de la historia que existe alrededor de nuestra cultura. Aunque hay un problema, en la actualidad la mayoría de los jóvenes no están tan interesados o se avergüenzan de saberlas por las burlas que les llegan a realizar causando la extinción. Algo de lo que debemos de estar orgullosos y que debemos de abrazar para entender nuestras raíces es motivo de burlas y ofensas en la mayor parte de la población porque creen que se deberían de hablar otros idiomas y no las lenguas. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pone en relieve la importancia de la diversidad lingüística y el multilingüismo que son patrimonio inestimable de la humanidad. Hay que darle más visibilidad a las lenguas maternas, enseñarlas y aprenderlas, para poder entender nuestra cultura, nuestros modismos, nuestras raíces. Buenas tardes, yo soy Sofía Ali y esto es Las Noticias por el Sol. Bienvenidos. El pasado 4 de febrero fue detenido en Doha, Qatar, el mexicano Samuel Guerrero a causa de su orientación sexual. El comité Manuel Guerrero ha informado que Manuel se encuentra recluido en una celda de aislamiento en Doha en condiciones infrahumanas, siendo objeto de tortura física y psicológica, donde sufre de tratos malos únicamente por ser miembro de la comunidad LGBT y por vivir con VIH. Además, el mismo colectivo detalló que la propia policía catarí, quien creó un perfil falso en una plataforma de citas llamada Grindr, en donde contactaron a Guerrero para concretar un encuentro haciéndose pasar por un gay, cuando Manuel Guerrero llegó al lugar de la cita solo había policías quienes lo detuvieron. Asimismo, el colectivo informó que al mexicano le fue sembrado 1/4 gramo de metanfetamina, lo encarcelaron y lo han estado sometiendo a actos de tortura psicológica. Además, su situación se agrava debido a que vive con VIH y el Estado catarí no le brinda sus antirretrovirales. Ayer lunes, la Embajada de México en Qatar, a través de un comunicado, informó que Manuel cuenta con doble nacionalidad, por lo que la embajada no puede intervenir en el caso. Guerrero lleva viviendo en Qatar desde hace 7 años, pero lo ha hecho bajo su registro con la nacionalidad de Reino Unido. Por lo tanto, son ellos quienes tienen que hacer las gestiones correspondientes. Sin embargo, detallaron que estarán en comunicación con la familia y las autoridades de Reino Unido para darle un seguimiento al caso. El día de ayer, familiares, activistas y colectivos feministas bloquearon el periférico norte de la Ciudad de México para exigir justicia para una menor que fue víctima sexual de su tío.
Esto luego de que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela dejara en libertad a Alejandro N., tío y presunto agresor de la menor de 4 años, porque la fiscalía no presentó las pruebas suficientes. En redes sociales se hizo viral el video con la resolución del juez en donde absuelve al acusado por insuficiencia probatoria. Al ser cuestionado por la madre de la víctima de no creerle a la menor, Martínez Vitela respondió que sí le creyó a la menor en cuanto al tocamiento, pero que la menor jamás mencionó el lugar, día y hora de los hechos. Dicho video forma parte de la audiencia realizada el día 15 de febrero donde se emitió el fallo del proceso legal iniciado en contra del presunto agresor, quien desde el inicio del juicio enfrenta en proceso en libertad gracias a que otra juez del Poder Judicial mexiquense le concedió la medida cautelar de libertad con la colocación de un brazalete electrónico. Ahora el Poder Judicial del Estado de México informó y respaldó la sentencia emitida por el juez, ya que de acuerdo a ellos no existieron los medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias, y expusieron que los abuelos de la menor declararon que su hijo y sus hijas menores, entre ella la víctima, estuvieron en domicilio desde el mediodía hasta las 8 o 9 de la noche, tiempo en el que se señala que ocurrió el hecho a las 7 de la noche. También informaron que el acusado comprobó sus ubicaciones del día, estados de cuenta que registraron su presencia en plazas comerciales y el ingreso a su hogar mediante una aplicación. Sin embargo, el Poder Judicial termina el comunicado explicando que la sentencia aún no se encuentra firme y que puede ser impugnada por las partes. Victoria Figueiras, madre de la víctima, declaró que ya basta de impunidad, basta de abusadores infantiles impunes porque voy a lograr hacerle justicia. Y hasta donde tenga que llegar lo haré. Mi hija no será una cifra más de la impunidad que se vive en este país. Mi hija habló porque confió en mí y yo no le voy a fallar. La Organización Internacional de Policía Criminal emitió una ficha roja de búsqueda y captura para el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntos delitos financieros y desvío de fondos públicos para su beneficio y el de sus familiares más cercanos. La ficha roja, que destaca la gravedad de las acusaciones, se emitió tras intensas investigaciones que revelaron presuntas actividades ilícitas durante su mandato en el gobierno de Tamaulipas. Se informa que los delitos incluyen el desvío de dinero público para el beneficio personal del exgobernador, su esposa, madre, hermanos y suegra. De acuerdo con la ficha impuesta al exmandatario estatal, no podrá hacer uso de ningún aeropuerto ni puerto marítimo sin ser identificado. Esta medida busca evitar cualquier intento de fuga y asegurar que García Cabeza de Vaca responda por las acusaciones que enfrenta. Francisco Javier García de Vaca es acusado por delitos financieros y desvío de fondos públicos para su beneficio y el de sus familiares cercanos. Gran ola de violencia se vive en el municipio de Doctor Cos, en Nuevo León, luego de los ataques registrados en contra de edificios municipales como el incendio a la base de la Dirección de Protección Civil Municipal y parte del mismo ayuntamiento. Además, fueron incendiadas varias unidades de servicios como ambulancias y patrullas. Todo este caos se generó luego del enfrentamiento entre grupos armados donde se localizaron 4 cuerpos de hombres decapitados en una brecha del ya mencionado municipio. El lunes por la noche, la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León dio a conocer la detención de César N., de 28 años, y Juan N., de 76, quienes fueron detenidos con armas de uso exclusivo del ejército abastecidas con 27 balas, 12 bolsas de plástico con hierba de color verde seca con características de marihuana.
El juez federal Alfonso López Moreno aprobó la extradición de Eric Valencia Salazar, alias el 85, cofundador del cártel de Jalisco Nueva Generación, a Estados Unidos, donde lo acusan de varios delitos relacionados con el narcotráfico cometido en el 2003 y el 2008. De acuerdo al fallo emitido por el juez, señaló que la justicia de la Unión no ampara ni protege a Eric Valencia contra el acto reclamado, por lo que en próximos días podría ser enviado a Estados Unidos. El 85 se encuentra privado de su libertad por segunda ocasión desde septiembre del 2022, cuando fue detenido a petición de las autoridades estadounidenses. Valencia Salazar salió del altiplano en el 2017 luego de haber ingresado en el 2012. En sus inicios fue la mano derecha de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El día de hoy, el Ayuntamiento de París informó mediante un comunicado que un ingeniero empleado del ayuntamiento denunció ante la policía parisina el robo de un USB con los planes de seguridad para los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en la capital francesa. De acuerdo a la denuncia, el ingeniero llevaba consigo un maletín donde además del USB portaba otro dispositivo sin contenido importante. Las primeras investigaciones detallan que el robo tuvo lugar antes de la salida del tren, pues el denunciante había colocado su computadora en el compartimiento que se encuentra encima de un asiento en el vagón cuando decidió cambiar de tren debido a un retraso en el suyo cuando se percató de la desaparición del maletín. El dispositivo más importante es el USB, pues contiene planes de seguridad sobre la circulación y el transporte a realizarse durante la celebración de los Juegos Olímpicos, y aunque de momento esta se encuentra cifrada, no se descarta que más adelante pueda traer mayores implicaciones. No hay pruebas que indiquen que el robo fuera perpetrado con el objetivo de hacerse de la información del USB, pero tampoco se descarta un simple robo. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con mi compañera Kareli Canul. Hola Kareli, ¿cómo estás? Hola Sofi, bien. El tema del día de hoy va a ser México no lee. Creo que este es un tema bastante importante, más porque en la actualidad se ha perdido este hábito de la lectura. ¿Tú qué opinas al respecto, Kareli? Sí, mucha gente, niños, jóvenes ya no se toman la molestia de leer un libro.
Así es, yo desde mi punto de vista creo que es porque las mismas instituciones nos han llevado a esta situación. Creo que el hecho de que se vea el leer o la lectura como una obligación para la escuela es lo que hace que los jóvenes, que los niños pierdan el interés por la lectura. Así es, el interés, el aburrimiento de tomarse la molestia de ver o generar, imaginar lo que hay detrás de un libro. Igual y se habla de que pues los jóvenes ya no van a bibliotecas, ya no suelen ir en busca de libros. Así es, y este hecho de las bibliotecas ha llevado a que varias bibliotecas cierren. Yo recuerdo que por donde vivía tenía una biblioteca municipal y casi todas las tardes me iba ahí, buscaba qué leer y todas las situaciones, pero después de pandemia como que cerró y desapareció, o sea, no desapareció, pero ya los horarios son como que más dispersos, a veces se abre, a veces no. Entonces lleva a estas situaciones de que pues los jóvenes ya no tienen dónde leer o dónde hacer actividades relacionadas a la lectura. ¿Tú ibas a alguna biblioteca? Cuando estaba pequeña pues solíamos ir a investigar y sacar información, ya sea para nuestras tareas o simplemente por el hecho de querer saber sobre un tema a las bibliotecas, caso que ahora no sucede con los niños o los jóvenes que ellos nacieron, la mayoría de las generaciones nuevas nacieron con la tecnología y pues con solo agarrar un celular, entrar a sitios de internet ya sabrán la respuesta y no divagan buscando información en libros. Así es, y esto que comentas creo que es bastante interesante porque incluso aunque ya tienen pues el celular y es más fácil buscar la información desde Google o desde cualquier portal web, creo que tampoco leen esa información. Agarran lo primero que ven, se copia y pega y así se entregan las tareas. A veces ni siquiera están conscientes de lo que están entregando porque a la primera respuesta fue a la que le picaron, copiaron e imprimieron el trabajo. Entonces creo que esto también no fomenta la lectura. Sí, creo que igual otro punto que no fomenta la lectura es la falta de tiempo, porque no sé, la gente no logra organizarse o tomar sus agendas, sus horarios para tomarse aunque sea una hora de lectura al día, que eso debe ser como que lo primordial para seguir y no dejar esto estancado. Así es, y creo que esta misma situación es la que lleva a las noticias falsas. Por ejemplo, en el caso de la pandemia veíamos cómo los jóvenes compartían cualquier cosa y me incluyo dentro de ese grupo de jóvenes porque pues veíamos cualquier cosa relacionada a las vacunas y lo primero que hacíamos era compartir sin terminar de leer el artículo. Solo con leer el título yo decía, no, pues esto sí suena interesante, compartía y cuando se me acordaba el artículo tal vez lo abría, a veces pues lo dejaba ahí solo en mis compartidos y esta situación pues causó que mucha gente cayera en las fake news, que la información se dispersara de manera incorrecta y que pues muchos portales tengan que poner publicaciones con una mención de que esta información no estaba verificada y que podría ser falsa. Sí, así mucha gente, como el ejemplo de la pandemia, se fueron creando y generando noticias que son falsas y de ahí viene lo que es pues no saber realmente lo que está pasando, crear la dramatización, crear el morbo sobre una noticia y compartirlo a pesar de no ser esta real. E incluso muchas veces, como mencionas, no nos tomamos la molestia de leerlo porque es algo que tal vez no nos interesa y por el simple hecho de estar como los demás, de compartir y compartir y compartir, no lo leemos. Así es. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 2023 la población que sí lee historietas o libros estuvo
disminuyó y la población analfabeta que asume como lectora de libros, revistas y periódicos también disminuyó a un 68.5%. Yo creo que sí, el aburrimiento o la falta de tiempo son algunos causantes de esta situación. Y con aburrimiento me refiero a esta misma situación que ya mencioné antes, que te obligan a leer. Yo recuerdo que en la escuela me hacían leer libros que no me interesaban, que no llamaban mi atención, pero eran parte de la calificación, que eran parte de las tareas. Y esa misma obligación o ese mismo sentimiento de sentirte obligado a hacerlo porque se convierte en una responsabilidad en lugar de un hábito es lo que me llevó a que me cause el famoso bloqueo de lector. Ahora me cuesta mucho leer libros, sí los leo, pero me cuesta demasiado, siento que me consume. Y antes yo tragaba los libros, antes me podía leer un libro de 300 páginas en un día y en la actualidad no. Y también recordemos que leer incluye todo esto de entender lo que se está diciendo, entender lo que estás leyendo y poder explicarlo a un público pues en un futuro para que también los incites a seguir leyendo. Sí, compartir o crear estrategias para que más personas se sumen a la lectura. Por ejemplo, pertenecer a círculos de lectura, compartir tus libros, o sea, yo te dono un libro, tú me donas otro, para que así generar lo que es una lectura, un grupo de lectura y no vernos como estancados. Así es. ¿Este año has leído algún libro? Pues no, este año que empezó no me he tomado ni la molestia de agarrar un libro y abrirlo y checarlo. Porque yo creo que eso, como mencionan, igual la falta de tiempo es lo que nos lleva a no leer. Así es, yo pues cuando entré aquí tuve que leer un libro para poder entender un poco más sobre esto y sí me fue un poco pesado. Era un libro como de 150 páginas que me tardé un poquito más en leerlo, más del tiempo que me hubiera costado originalmente. Y ¿cuáles crees que son esas estrategias que podrían ayudar a que los jóvenes o los niños o hasta los adultos vuelvan a retomar el hábito de la lectura? Pues yo creo que podrían crear estrategias dentro de la familia, por ejemplo, tomarse al menos una hora después de la comida o cuando toda la familia esté reunida y agarrarse ya sea una revista, un periódico, un libro que tengan en casa y leer entre todos, porque creo que así fomentas a tus hijos la importancia que es la lectura. ¿Crees que deben de haber libros que pues sean para toda la familia para poder crear esta estrategia? Porque yo siento que si a los niños les es interesante, sí te lo van a leer, pero si a los adultos no les es interesante, no van a retener la información que estén leyendo. Sí, yo creo que debe existir libros tanto para adultos y para niños, para toda la familia y que todos se sientan como que cómodos leyendo y también pues puedan imaginar lo que sucede detrás de una lectura. ¿Sabías que en Finlandia el hábito de la lectura es algo como que muy regular? En Finlandia, hasta para Navidad, las familias se reúnen a leer un libro completo y todos están, pues después de cenar, leyendo libros. Y yo creo que es un hábito que se debe de tomar y que deberíamos pues de aplicar también. Sí, deberíamos aplicarlo en México para que no nos quedemos sin aprender y más que nada para que avancemos, porque yo creo que detrás de un libro puedes encontrar información que tal vez el internet no te lo da. Así es, y también no solo el encontrar información, trabajar la creatividad, trabajar este vocabulario nuevo, expandir el vocabulario más bien y poder jugar. Yo recuerdo que cuando leía estas historietas del periódico ponía a volar mi creatividad y ponía a imaginarme cosas que creo que como niños es fundamental para poder evolucionar. Yo creo que sin esta parte creativa, sin el proceso creativo que un libro implica, los niños en un futuro no podrán tener este balance de creatividad, no podrán tener estos golpes en donde pues puedan ponerse a explorar todo el límite creativo que podrían llegar a tener. Igual creo que, como dicen, la tecnología es lo que no te lleva a leer. Yo creo que saber cómo manejar adecuadamente
lo que es la tecnología, no entregarle completamente un celular o una tableta a un niño y decir aquí está y busca la información que tú necesites, sino que saber controlar los horarios que se utilizan y también agregar en eso, ¿sabes qué? Pues la información lo puedes buscar en los libros. Por ejemplo, cuando estábamos pequeños yo recuerdo que agarrábamos un libro incluso para encontrar las imágenes. Lo hacíamos a través de un libro. Teníamos que estar hoja tras hoja hasta encontrar una imagen adecuada para nuestras investigaciones de la escuela. Así es, también en el periódico. Yo recuerdo que en el kinder te hacían buscar recortes de periódicos y en la primaria esto continuaba. Y también enciclopedias. Yo creo que es importante que en las familias, si está dentro de sus posibilidades económicas, obtengan alguna enciclopedia. Justo para esto que mencionas de que busquen los niños la información, que aprendan a buscarlo, porque muchos no saben ni siquiera buscar la información que necesitan y se van a alguna inteligencia artificial que para ellos ya es más fácil poder utilizarlas a tener que leer porque sienten que les consume bastante tiempo. Creo que así como mencionas esto de TikTok o Facebook tienen bastante culpa porque te facilitan la información de manera inmediata que sientes que el tiempo ya no te alcanza para poder leer, que esos 2 minutos de lectura no te van a servir, entonces buscas lo que es más fácil, la respuesta en cualquier sitio web, en cualquier aplicación o en cualquier red social y terminas pues compartiendo tristemente eso que en algunas ocasiones puede ser falso. Sí, como mencionas, hay niños de ahora que lo primero que hacen es buscar en internet. Cuando existen muchos libros, por ejemplo, un niño no va a saber, o sea, no sabe la manera correcta de buscar información, no agarra un libro de historia, de geografía y de ciencias naturales. O sea, cada vez que un niño te pregunta, ¿y de dónde voy a sacar la información? Y no se dan la tarea de buscar, pues cada información está basada en un libro. Por ejemplo, en historia, ¿qué vas a encontrar? En geografía, las diferentes temas relacionados con, ya sea con sus escuelas o sus talleres que tienen. Así es, y tampoco saben como que buscar la información más importante. En esta situación de no saber leer, no saben aceptar o recibir esta información que es la más valiosa. Yo recuerdo que a mi hermanita la veía leyendo sus instrucciones de la escuela, por ejemplo, o sus tareas de la escuela, y le decían, subraya lo más importante. Y te subrayaba todo el párrafo de 8 líneas y se ponía a copiarlo. Yo siento que ayudó, que la corregía, le decía, oye, ¿sabes qué? No tienes que copiar todo, no tienes que subrayar todo el párrafo de 8 líneas, puedes hacerlo con 3 líneas y ya de ahí pues buscar qué es lo más relevante. Sí, porque incluso a veces, como mencionas, solo subrayan y copian y no leen ni siquiera lo que dice, solo están copiando sin entender, sin captar lo que el texto te quiere decir. Así es, y yo creo que esto es como que demasiado preocupante porque, bueno, ayer hablábamos sobre el analfabetismo y cómo esto afecta a las generaciones futuras. Pues siento que esto mismo sucede cuando no se lee, cuando solo se repite lo que se está viendo, que vendría a ser esta situación, porque no logran recabar o aceptar toda esta información que se les está brindando, y cuando se les hace preguntas pues no saben qué contestar porque no saben qué es lo que acaban de leer. También un ejemplo común que yo recuerdo de la escuela era que te decían subraya la respuesta correcta en algún examen y no subrayaban, simplemente encerraban la respuesta y muchos maestros te regañaban o no te aceptaban pues esas respuestas, te anulaban el examen en algunos casos. Y creo que eso es importante también, hacerle entender a los jóvenes o a los niños que si no leyeron la instrucción, que si no hicieron de manera adecuada, sepan que tienen una consecuencia y que esta consecuencia en esos casos pues sería reprobar. Sí, y también invitar a los padres de familia que sigan inculcándole a sus niños la importancia de leer. Y también, de igual forma, si tienen las posibilidades, como dijo mi compañera Sofi, comprarle libros, comprar enciclopedias para tener información en casa. E incluso si aún tienen una biblioteca cerca de casa, visitarla. Así es, estos son pues algunos consejos que les podrían servir para que
puedan ir incitando a la lectura a sus hijos o a sus hermanos o a sus padres, y todos estos métodos ayudarán a que el vocabulario sea más amplio y a que pues tengan un poquito más de conciencia al momento de recabar información. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy, Kareli. Gracias a ti, Sofi, y nos vemos a la próxima. Continuamos. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Estamos de regreso en las Noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. El mercado de San Benito, considerado el segundo más importante de Mérida, está en total abandono, aseguraron locatarios del centro de abastos. El 80% de los locales están cerrados debido a la poca afluencia de gente que acude a comprar. Los techos tienen un grave deterioro, cuarteaduras, filtraciones. Los ventiladores están inservibles. Por las noches y madrugadas hace falta iluminación. Si bien es cierto que en ese lugar hay una caseta de la policía municipal en los alrededores del mercado municipal, persiste la inseguridad, principalmente de las cantinas y bares de mala muerte ubicados en los alrededores del mercado. La propia subdirección de mercados cerró el área de manejo de basura y los contenedores de los desechos se acomodan en el patio de maniobras, lo que da mal aspecto al lugar y sobre todo perjudica a los locatarios para la carga y descarga de sus productos. Asimismo, acusaron que las propias autoridades municipales han provocado un alto porcentaje de desocupación de los locales del segundo y tercer nivel, debido a que el centro de abastos tiene un elevador. Sin embargo, le dejaron de dar mantenimiento y quedó en el abandono. Actualmente permanece cerrado con candados. Uno de los principales problemas precisamente del segundo y tercer nivel es lo complicado de acceder a esos lugares, debido a que las rampas están muy inclinadas y el ascensor en su momento fue la solución. Sin embargo, simplemente se abandonó. El costo de un elevador industrial oscila entre los 250,000 y 400,000 pesos, por lo cual la comuna tiene arrumbado ese dinero. De acuerdo con las autoridades municipales, el año pasado se invirtió la suma de 10,018,242 pesos para los trabajos de remozamiento. Sin embargo, los propios locatarios no saben a dónde fue parar ese dinero, debido a que en algunos puntos solo se le dio una manita de gato con pintura.
Por su parte, aseguraron que para realizar mejoras a sus lugares de trabajo es muy complicado, debido a que se tiene que tramitar una serie de permisos, lo que hace casi imposible que ellos, por sus propios medios, puedan realizar mejoras al centro de abasto. Un mototaxista dejó a 2 mujeres lesionadas y daños materiales luego de no respetar una señal de alto. Los hechos se dieron alrededor de las 13 horas cuando un mototaxista circulaba de oriente a poniente sobre la calle 69 del fraccionamiento de Ciudad Cauquel, llevando como pasajeras a 2 damas. El mototaxista, al llegar al cruce con la avenida 96 Cronista Deportivo, no respetó la señal de alto, por lo que cruzó sin precaución. Para su mala fortuna, de sur a norte y con preferencia a la circulación, transitaba un vehículo Attitude, quien terminó por impactarse de costado. Por el fuerte golpe, el conductor del mototaxi y sus tripulantes terminaron volcados y derrapando por varios metros hasta detenerse. Testigos de inmediato llamaron a los números de emergencia, arribando policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes valoraron a los lesionados. Afortunadamente, los tripulantes del vehículo ligero solo presentaron golpes que no ponían en riesgo su vida. Por su parte, el conductor del auto activó su seguro contra siniestro para deslindar responsabilidades. Elementos de la Policía Estatal de Investigación detuvieron a Javier A.G., de 59 años de edad, acusado por el delito de abuso sexual a una menor de 11 años. Los hechos se dieron en un predio del fraccionamiento La Herradura de Ciudad Cauquel. El sujeto, quien era el padrastro de la menor, habría aprovechado quedarse a solas para cometer los abusos en el año 2021. El detenido fue puesto a disposición del juez para el proceso penal y determinar su situación jurídica en los próximos días. El día de hoy, un grupo de socios de la Alianza de Camioneros de Yucatán realizó un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir la intervención de las autoridades estatales en el conflicto que lleva ya varios meses, en los que se exige el pago de las liquidaciones de las concesiones que fueron vendidas al grupo ADO para el nuevo sistema de transporte. Los socios piden que el gobierno intervenga porque, al ser él quien tenga entrega de los subsidios, tiene que ver porque no le llegan a los socios. Los quejosos señalaron que continuarán frente al Palacio del Ejecutivo hasta que puedan tener una solución. El día de hoy, cerca de las 5:30 de la tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inaugurará el Museo de Sitio de Chichén Itzá. Dicho museo contará con más de 400 piezas originales, en el que destaca la figura Chacmol, que fue descubierta hace 30 años, y con una gran serie de réplicas. Al término de la inauguración, el mandatario mexicano partirá con rumbo a Cancún, Quintana Roo, para inaugurar el día de mañana el nuevo tramo del Tren Maya Cancún-Playa del Carmen. Estamos de regreso en las noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además, recuerda visitar nuestras redes sociales donde nos encontrarás como Sol Yucatán.
En la localidad de Zacalum, el campo de fútbol que se encuentra a un costado de la secundaria técnica número 38 está completamente abandonado. La maleza y las gradas del lugar están en total descuido, tanto que la hierba que se encuentra en dicho campo ya alcanzó un promedio de 35 centímetros de altura, haciendo que la zona sea imposible de utilizar para los jóvenes de la localidad que se dedican al deporte. Habitantes del municipio señalan que el alcalde Luis Carlos Nájera Vázquez no se ha encargado de supervisar labores del encargado de mantenimiento, Alfredo Wicap, quien se encarga de realizar la poda de las áreas verdes del pueblo. Esto se puede apreciar a simple vista, ya que la zona cercana al campo se encuentra podada casi a la perfección. Sin embargo, esta persona no poda el césped que crece dentro del área deportiva. El abandono del campo comenzó desde que el edil Luis Nájera llegó a ocupar el cargo en el año 2021. Desde entonces, el campo quedó en el olvido. Lo que llama la atención de los lugareños es que se encuentra en las cercanías de la secundaria, lo que haría un lugar ideal para que los adolescentes puedan realizar actividad física en sus ratos libres, demostrando de esta manera que el alcalde de Zacalum no le importan las áreas deportivas del pueblo. Cabe señalar que las gradas se encuentran sucias e invadidas por la maleza y las porterías están completamente oxidadas. Este lugar de grandes proporciones fue abandonado sin motivo aparente, por lo que los lugareños exigen que tanto el alcalde Luis Nájera como el encargado de mantenimiento del campo, Alfredo Wicap, realicen su trabajo de la forma correcta, ya que su procrastinación trae visibles consecuencias para la comunidad. Uno de los habitantes de la localidad, quien prefirió reservar su identidad, declaró para Sol Yucatán sobre el estado del campo. Ya lleva bastante tiempo abandonado. Desde que comenzó este señor como presidente municipal, no le han dado un mantenimiento. La verdad, ignoramos el motivo. Solo un día comenzó a crecer la maleza y nadie la cortó. Ahí está el resultado, no se puede ni entrar. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país existen cerca de 23 millones de perros. De ellos, un aproximado de 70% se encuentra en situación de calle, y en Yucatán se estima un aproximado de 100,000 lomitos en estas condiciones. La mayoría de las calles de Canacín, además de estar en pésimas condiciones, se encuentran llenas de excremento de perro. En el municipio ya es muy recurrente ver grandes cantidades de perros en las calles. Si bien son animales que cuentan con dueños, todos ellos permanecen en la vía pública, por lo que recurren a hacer sus necesidades ahí mismo. Los vecinos de las colonias son los más afectados ante este hecho, no solo por el factor contaminante y el olor. También deben cuidar por dónde caminan, ya que en cualquier momento pueden pisar el excremento que se encuentra regado a lo largo de las calles. Carmen C. declaró que en muchas ocasiones ella prefiere ir a comprar en su automóvil, aunque sea a la tienda de la esquina, pues es muy incómodo ir cuidando donde pisan, porque en cualquier momento te puedes embarrar de excremento y peor en tiempo de lluvias. Además, algunos de los perros en ocasiones se ponen agresivos. No es el único testimonio similar, pues más vecinos de la calle recurren a utilizar un mototaxi para ser trasladados con el fin de evitar pisar algo desagradable. Pese a las constantes quejas de los vecinos, han hecho al ayuntamiento presidido por Edwin Bojorquez, alcalde que se encuentra en búsqueda de la reelección. Respecto a estos animales, las autoridades poco pueden hacer. La policía ecológica llega y advierte a los dueños, quienes en ocasiones encierran a sus animales y al día siguiente siguen con la misma rutina, además de no hacerse responsables de levantar el excremento de sus respectivos animales. Además de la mala imagen que esto genera, la contaminación por los malos olores no pasa desapercibido.
Expertos han asegurado que la materia fecal de estos animales desencadenan grandes enfermedades perjudicando la salud de las personas e incluso de los mismos animales, pues en ocasiones llegan a generar infecciones respiratorias y estomacales por las grandes cantidades de insectos y moscas que estos atraen. Hay que recordar que la gran mayoría de enfermedades parasitarias de los perros son transmisibles a los humanos. Un ejemplo claro es la toxocariosis, que es transmitida por la materia fecal de los perros por medio de larvas que se encuentran en el excremento. Estas larvas tienden a incubarse en el ambiente, entonces, al dejar el excremento por tanto tiempo, provoca que estos parásitos sean de alguna forma transmitidos al ser humano, generando así dolores estomacales, problemas gastrointestinales, llegando a afectar órganos como el hígado. Aunque a simple vista parece una problemática fácil de erradicar, es más complicado de lo que se cree, ya que genera hasta problemas en el medio ambiente. Yucatán, al ser una zona con lluvias la mayor parte del año, empeora la situación en las calles, ya que el excremento, al ser disuelto por las lluvias, contamina los mantos acuíferos con los que cuenta la península. Según estudios realizados en Estados Unidos, se ha demostrado que un solo gramo de excremento canino puede llegar a contener hasta 23 millones de bacterias, que al final del día terminan en el aire y suelo. Además de la mala imagen que este hecho genera, la contaminación por los malos olores no pasa desapercibido. Expertos han asegurado y aseguran que la materia fecal de estos animales desencadenan grandes enfermedades. Una pareja, aparentemente bajo los influjos de sustancias estupefacientes, ingresó al domicilio de la ex esposa de uno de los involucrados en la calle 65 de la comisaría Flamboyanes en Progreso. De acuerdo a la denuncia, el sujeto rompió la puerta de la casa con un bate de acero para ingresar a la casa de su expareja, donde amenazó a YD y a sus hijas menores de edad. Incluso la mujer con la que iba lo incitó a asesinar a una de las pequeñas, quien con su llanto alertó a familiares sobre lo que estaba aconteciendo. Al lugar llegó el hermano de la agraviada junto a 2 personas más, quienes intentaron detener al agresor, pero fue golpeado en la cabeza con el bate de metal. Cuando la policía iba en camino, otros sujetos, entre ellos el cubano, ingresó a la vivienda para llevarse a los agresores y resguardarlos para evitar la detención. Un gran incendio se suscitó a causa de la sequía que ha golpeado al estado. El día de ayer por la tarde se registró un incendio en la carretera Motul-Muchupip, donde vecinos de la colonia San Roque declararon que el fuego avanzaba a gran medida a causa de los fuertes vientos que había en la zona. Y aunque el reporte se realizó al inicio del incendio, vecinos reportaron que ya había transcurrido poco más de la hora y los servicios de emergencia aún no arribaban. La Policía Municipal de Valladolid evitó que se depositara más de $500,000 de pesos luego de que 2 empleados de una empresa con sede en la Ciudad de México fueran víctimas de amenazas y un secuestro virtual para pedir el rescate a su jefe. Los empleados estaban hospedados en el Hotel Rosy, ubicado en la calle 33 de la colonia Santa Rita. Una vez ahí, fueron amenazados con no salir de su habitación y se contactó al empleador para extorsionarlo con el rescate por $600,000 pesos. Tras el reporte emitido, la policía de Valladolid se trasladó hasta la ubicación del hotel para la búsqueda de Omar Jair Figueroa Carrión, de 26 años, y de Noemí Gabriela González, de 31. Cuando los elementos arribaron al hotel, localizaron a los trabajadores en una de las habitaciones en videollamada con los secuestradores y 2 celulares con los que eran monitoreados. La mujer rompió en llanto al declarar que desde las 11 de la noche anterior habían sido secuestrados, pues fue la hora en la que recibieron la llamada con los pasos que tenían que seguir para salir ilesos, en donde les advirtieron que tenían a gente vigilando la zona.
llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos mañana desde las 4 de la tarde y aquí nos pueden escuchar. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha.